¿Cómo puede una sola decisión de un Estado respecto a la política interna de otro país, a decenas de miles de kilómetros de distancia, sacudir las reglas invisibles de la política global? ¿Cómo enfrentan las grandes doctrinas de las relaciones internacionales, esos principios abstractos, poderosos y que a menudo se consideran inmutables? ¿Una prueba cuando se enfrentan a un movimiento inesperado de un Estado pequeño? ¿Cómo continúa respirando una doctrina del siglo XIX en el mundo multifacético y multiactor del siglo XXI? Y en un tablero de ajedrez donde estas doctrinas chocan, ¿puede un movimiento estratégico de una pieza pequeña realmente cambiar el equilibrio? La respuesta a estas preguntas se encuentra en la decisión de Albania sobre la crisis de Venezuela y los efectos en cadena que esta decisión generó sobre la doctrina Monroe de Estados Unidos, la doctrina del mundo multipolar defendida por Rusia y China, y la doctrina de autonomía estratégica de la Unión Europea. Esta no es simplemente la historia de una decisión de reconocimiento, es la historia de cómo los equilibrios de poder global, las esferas históricas de influencia y las reivindicaciones sobre el orden mundial futuro colisionan y se transforman en el turbulento escenario político de Venezuela. Las relaciones internacionales son un gigantesco tablero de ajedrez tejido, con reglas no escritas pero profundamente sentidas. La sombra más larga y duradera que cae sobre el hemisferio occidental pertenece a la doctrina Monroe, declarada en 1823 por el presidente estadounidense James Monroe. La doctrina estableció un principio simple pero firme: las Américas son para los americanos. Declaró que las potencias coloniales europeas no deberían adquirir nuevas colonias en el Nuevo Mundo ni interferir en los asuntos de los continentes americanos. Con el tiempo, esto se convirtió en la base fundamental para la supremacía económica, política y militar incuestionable de Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe, que consideraba su patio trasero. El siglo XX ofreció innumerables ejemplos de cómo esta doctrina se convirtió en una herramienta concreta de política exterior. El bloqueo contra Cuba, el apoyo a golpes de Estado en Chile, intervenciones militares en Granada y Panamá, todos fueron manifestaciones de este enfoque de patio trasero. Durante la Guerra Fría, el intento de la Unión Soviética de colocar misiles nucleares en Cuba fue visto como la línea roja definitiva de la doctrina y llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. A partir de ese momento, la doctrina dejó de ser simplemente una declaración de política exterior, se convirtió en parte integral de la seguridad nacional y la hegemonía regional de EETUUS. Sin embargo, el siglo XXI fue testigo de cambios que sacudieron fundamentalmente esta regla fija. Tras los ataques del 11 de septiembre, el foco militar y diplomático de EEUU se desplazó hacia Oriente Medio y luego hacia la región Asia-Pacífico. Mientras tanto surgieron dos grandes potencias: China, ampliando su influencia global como gigante económico en todos los continentes, y Rusia, reposicionándose como potencia regional bajo el liderazgo de Vladimir Putin. Estos desarrollos señalaron el fin del momento unipolar cuando EETUU era la única superpotencia y el mundo comenzó a buscar un nuevo orden. Es en este entorno incierto donde emergieron dos nuevas doctrinas que desafían la doctrina Monroe. El primer retador es la doctrina del mundo multipolar, especialmente promovida por Rusia y China. Esta doctrina se basa fundamentalmente en la idea de que el orden unipolar liderado por EETUUS ya no es válido ni sostenible. En cambio, el mundo debería estar gobernado por varios centros de poder polos. Estos polos, según los proponentes de la doctrina, deberían incluir a EETUUS, China, Rusia, la Unión Europea y posiblemente India. Las decisiones deberían tomarse colectivamente en el marco de las Naciones Unidas, y ningún país o bloque debería emprender intervenciones unilaterales que ignoren los intereses o la soberanía de otros. Por lo tanto, esta doctrina rechaza directamente la afirmación de la doctrina Monroe sobre la esfera de influencia de un solo poder, y busca legitimar la existencia de múltiples esferas de influencia. El segundo retador surge desde Europa continental, la doctrina de autonomía estratégica de la Unión Europea. Es producto de la resolución de profundizar la integración y ejercer mayor control sobre su destino como actor global tras el Brexit. La doctrina apunta a reducir la dependencia excesiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para la defensa, mejorar la autosuficiencia de la UE y su capacidad para establecer estándares globales en áreas económicas y tecnológicas, infraestructura digital, energía verde, semiconductores, y actuar diplomáticamente como una tercera fuerza, independiente entre Washington y Pekín. La autonomía estratégica significa salir debajo el paraguas protector de EEU, a la vez que se evita caer bajo las esferas de influencia de Rusia o China. En resumen, es ideal que la UE defina y defienda sus intereses utilizando sus propios recursos, a medida que estas tres doctrinas, Monroe, multipolaridad y autonomía estratégica, moldean las líneas de falla geopolíticas actuales. Se levanta el telón sobre una de sus pruebas más encarnizadas: la crisis de Venezuela.
Desde finales de la década de 2010, Venezuela ha experimentado simultáneamente uno de los colapsos económicos más profundos de la historia moderna, una severa polarización política y una crisis migratoria humanitaria masiva. La lucha de poder dual entre el gobierno socialista de Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por EEPUs y muchos países occidentales, ha atrapado al país en un punto muerto. Este estancamiento se ha convertido en un campo de batalla de doctrinas. EEPUU, actuando con el reflejo clásico de la doctrina Monroe, declaró a Maduro ilegítimo, impuso sanciones abrumadoras incluso sobre el vital sector petrolero, y colocó repetidamente sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar al afirmar que todas las opciones están sobre la mesa. Esto es un intento de cambiar el régimen indeseado en el patio trasero. Rusia y China, encarnando la doctrina del mundo multipolar, resisten este esfuerzo. Rusia apoya al régimen de Maduro con asesores militares, equipo técnico e incluso grupos mercenarios, reforzando su aparato de seguridad vital. China sigue siendo el salvavidas de la economía venezolana mediante miles de millones de dólares en préstamos otorgados para comprar petróleo. Su mensaje es claro: el patio trasero de América ya no es su dominio exclusivo. Nosotros también tenemos voz aquí y apoyamos a un gobierno legítimo conforme al derecho internacional. Justo cuando esta tensión arde con fuerza, llega un movimiento inesperado desde un rincón del tablero en la costa adriática: Albania. Albania, miembro de la OTAN y país candidato a la UE, anuncia oficialmente su reconocimiento al gobierno interino de Juan Guaidó y declara su apoyo a las fuerzas democráticas en Venezuela. Aunque este movimiento diplomático puede parecer simbólico, crea un impacto significativo al tocar la red de tensiones doctrinales globales. Para EEPUs, este gesto es recibido con calidez y afirma la transformación de la doctrina Monroe. Para Washington, que busca ampliar la coalición internacional sobre Venezuela, incluso el apoyo activo de un pequeño aliado europeo, es una herramienta importante de legitimidad. Sin embargo, aquí emerge una paradoja histórica. La doctrina Monroe se fundó originalmente sobre la no intervención de Europa en los asuntos del continente americano. Ahora, EEPUs está involucrando precisamente a un aliado europeo en esos asuntos. Esta es una clara indicación de la transformación de la doctrina. Ya no es únicamente una doctrina excluyente, sino también una herramienta de inclusión y construcción de coaliciones, bajo el liderazgo estadounidense. El movimiento de Albania fortalece esta nueva y más flexible comprensión de Monroe. Por otro lado, envía el mensaje a Rusia y China de que la causa de EEPUU no está sola, debilitando su argumento de que América actúa unilateralmente. Para Rusia y China, la decisión de Albania crea un dilema sutil para la doctrina del mundo multipolar que ellos promueven. Esta doctrina pone gran énfasis en respetar la soberanía de las naciones y la no intervención en asuntos internos. Entonces, ¿el reconocimiento por parte de un Estado soberano como Albania a un lado constituye interferencia en los asuntos internos de Venezuela? Si Rusia y China denuncian duramente esta decisión como títeres de EEPUs, contradicen los principios de multipolaridad y derecho de decisión independiente de cada Estado que predican. La multipolaridad también debe abarcar la existencia de Estados pequeños que tomen decisiones diferentes. Esta situación presenta una de las mayores pruebas prácticas de la doctrina del mundo multipolar. Funciona solo como una herramienta anti-EEPUU para preservar sus propias esferas de influencia, o promete genuinamente un pluralismo consistente y universal. El movimiento de Albania plantea esta cuestión, desafiando la coherencia de la doctrina. Quizás el efecto más complejo se observa en la Unión Europea y su doctrina de autonomía estratégica. Albania es país candidato a la UE y aspira a formar parte de la Unión a largo plazo. Sin embargo, este movimiento expone las diferentes tendencias de política exterior dentro de la UE y los desafíos para lograr la autonomía estratégica. La política de la UE respecto a Venezuela ha sido generalmente formar un grupo internacional de contacto, llamar a las partes al diálogo y buscar una solución diplomática específica de la UE. Albania, sin embargo, eludió esta diplomacia más compleja y autónoma de la UE, alineándose directamente con EEPUs, con quien mantiene fuertes lazos históricos. Esto expone el punto más sensible de la autonomía estratégica. ¿Hasta qué punto puede la UE coordinar o guiar las políticas exteriores de países miembros y candidatos? Un país candidato que actúa en armonía con EEPUs, sin esperar el esfuerzo colectivo de la UE, socava la pretensión de la UE de ser una sola voz y un actor global independiente. Esta es una realidad dolorosa en la implementación de la doctrina. Las relaciones bilaterales, en este caso Albania e EEPUU, a veces pueden superar los objetivos colectivos de autonomía de la UE. ¿Cómo operará la UE un mecanismo de coordinación en tales situaciones será decisivo para el futuro de la autonomía estratégica?
El movimiento de Albania respecto a Venezuela sirve como un microcosmo sorprendente que muestra cómo las doctrinas abstractas de las grandes potencias son puestas a prueba, estiradas y a veces forzadas a transformarse frente a decisiones concretas de estados pequeños. Este evento nos recuerda que la doctrina Monroe no está muerta, sino que ha cambiado de forma, evoluciona hacia una herramienta hegemónica más inclusiva que involucra aliados en coaliciones. La doctrina del mundo multipolar, a pesar de ofrecer una retórica poderosa, enfrenta pruebas para actuar de manera coherente con sus principios y abrazar un pluralismo genuino. La doctrina de autonomía estratégica ha emprendido su viaje más difícil hasta ahora, luchando contra rivales externos así como intereses y lealtades divergentes dentro de la Unión para construir una voluntad europea. Mientras continúa la crisis en Venezuela, cada una de estas doctrinas será puesta a prueba allí una vez más. Cada nueva sanción, cada nueva iniciativa diplomática, cada nuevo apoyo militar o económico redefinirá esta red de reglas invisibles. Los estados pequeños y medianos, como Albania, pueden demostrar que bajo la sombra de estas doctrinas no son peones pasivos. Con sus maniobras estratégicas, no solo mueven las piezas en el juego de las grandes potencias, sino que también crean impactos sutiles pero tangibles en las reglas mismas del juego. Así, lo que sucede en Venezuela no es solo una lucha interna de un país, es una encrucijada donde convergen diferentes visiones del futuro orden mundial, esferas históricas de influencia y nuevas búsquedas de autonomía. Entonces, ¿hacia dónde nos llevará el camino que emerge de esta encrucijada? Bajo el nombre de multipolaridad, ¿están realmente surgiendo nuevas formaciones de bloques más rígidas y competitivas? ¿Puede la autonomía estratégica realmente convertir a Europa en un polo independiente, o los lazos tradicionales del Atlántico siempre serán más fuertes? ¿Y cómo puede un principio arraigado en la historia como la doctrina Monroe mantener su legitimidad en este nuevo siglo, donde prevalece la globalización, la interconexión y la grabación digital de cada momento? Tal vez lo más importante, ¿dónde quedan los dolores y demandas del pueblo venezolano en este juego de alto riesgo de política de poder? En este tablero, ¿qué tan amplio es el abismo entre las realidades humanitarias y las doctrinas geopolíticas? Un movimiento inesperado de un Estado puede sacudir las reglas. Pero la verdadera pregunta es en beneficio de quién, por qué valores y para qué visión del futuro se reescribirán finalmente estas reglas. Gracias por este análisis en profundidad. Los complejos equilibrios de la política internacional y la influencia de los estados pequeños en grandes juegos son realmente para reflexionar. Ver cómo la decisión de Albania sobre la crisis de Venezuela afecta los equilibrios de poder globales y cómo evolucionan las doctrinas es muy importante. Para más contenido como este, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. ¿Qué piensas sobre este tema? Esperamos tus comentarios.